Aquí comienza Pensamiento Crítico. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Operación técnica Héctor Didío. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Conducción Antonio Martínez Noronia. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Auspicia en Pensamiento Crítico Secretaría de Gobierno del Municipio de Ituzaingó, Secretaría de Gobierno del Municipio de Morón, Revista Voces de Radio, Isolce, Ingeniería y Soluciones en Seguridad, Bodegas y Viñedos Portal Andino. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Bueno, estamos aquí comenzando hoy miércoles, este miércoles soleado. Y bueno, están anunciando una buena temperatura para hoy, mañana y pasado, aunque por allí están diciendo que el sábado tal vez pueda llover. Y cuando hablamos de llover, y más en el día de hoy se cumplen 2 años de las inundaciones en La Plata, algo que parece que ha quedado olvidado. Y sin embargo todavía no sabemos fehacientemente la cantidad de muertos que produjo esa inundación. Producto no, como se dijo allí, de la inclemencia climática, de este fenómeno que nos volcó la naturaleza. Si bien es cierto que llovió muchísimo en poco tiempo, es mucho más cierto que las obras que se tenían que hacer precisamente para que esto no ocurriese, no se hicieron. Y en estos tiempos de campaña, claro, parece que no se habla, porque esto pasó en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, donde tiene la casa institucional el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, concretamente, y seguramente con responsabilidad política también del intendente de La Plata, este impresentable Bruera, que precisamente hace 2 años estaba viajando, estaba paseando, mientras la gente se moría ahogada, arrasada por el agua que bajaba. Y entonces, acá me están llamando. Ahí estaba, es como es el ringtone que tengo en el teléfono, ese bombita que lo tengo en el ringtone. Bueno, pero decía que el intendente Bruera, conjuntamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no hicieron las obras correspondientes, y entonces nosotros, ciudadanos de a pie, que por suerte no vivimos en La Plata, pero nos podría haber pasado a nosotros también. Y es el día de hoy que todavía no se sabe la cantidad de muertos, porque eso también lo ocultaron. Y lamentablemente todavía tenemos que estar con el corazón en la boca, porque no se están terminando las obras necesarias en la ciudad de La Plata para que esto no vuelva a ocurrir. Recordar simplemente, porque como decimos, creemos que la memoria también es un arma. Y más allá que estemos en plenas campañas políticas y de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires haya cambiado su campaña basada en un color para ahora poner los colores celestes y blancos y decir que es Scioli para la victoria, bueno, tenemos que decir también la otra parte, esa que a lo mejor no se habla, porque
no interesa al poder hablar de esas cosas. Y desde aquí, de este programa, hablamos de todo y lo hablamos con el pensamiento crítico y la sinceridad, así como aplaudimos y acompañamos y empujamos para que las cosas que se hacen bien se puedan profundizar y hacer más cosas bien. También tenemos que decir estos que son los invisibilizados, de los que no se habla porque no tienen la posibilidad tal vez de acceder a los grandes medios, y entonces quedan allí en el ostracismo y olvidados. Hay más de 100 muertos en La Plata por esas inundaciones. Y esto también despertó en aquel momento, sobre todo en los jóvenes, una acción concreta y directa de solidaridad, porque de todas las agrupaciones políticas fueron a poner el hombro los jóvenes para ayudar a esa gente. Tanto de la izquierda trotskista a la cámpora. Fueron allí a tener presencia para dar una mano a toda esa gente que había sufrido ese desastre. Y esto digo que también generó que la sociedad se movilizara, y como siempre lo hace, claro, en su motor, que es la juventud. Y entonces también esa otra parte, ante tamaña catástrofe, hizo de que, bueno, volvamos a tener la esperanza de pensar que podemos tener una sociedad mejor. En el otro plano, en el plano local, ayer una gran discusión porque aparecieron en la ciudad de Buenos Aires afiches donde se ve la figura de Máximo Kirchner y de Cristina Kirchner con una leyenda que dice: Máximo al gobierno, Cristina al poder, rememorando aquella consigna ya del año 72-73 donde decía Cámpora al gobierno, Perón al poder. Una consigna que tenía que ver en aquel entonces porque Perón había sido expulsado de la posibilidad de ser candidato. Por eso, después de los 49 días del gobierno camporista, asume las Tiri y se llama nuevamente a elecciones, donde después vuelve a ganar la fórmula Perón-Perón, Perón e Isabel Perón. Bueno, después la historia la conocen, muere Perón, queda Isabel. Pero esa consigna concretamente tiene que ver con eso, porque la NUCE había puesto una cláusula que si no se volvía al país ante determinada fecha del mes de agosto, recuerdo, no se podía ser candidato. Y Perón, claro, no le iba a dar ese gusto. Y entonces no volvió. Y entonces no pudo ser candidato. Esa consigna tenía que ver con eso. Cámpora al gobierno, Perón al poder tenía que ver con una consigna bien profunda que no tiene nada que ver con esta de Máximo al gobierno, Cristina al poder. De todas maneras, claro, siempre hay estrategias. Y entonces salieron a pegarse esos afiches y por allá se dice que la presidenta se enojó muchísimo porque parece ser que los que llevaron adelante esa pegatina fueron algunas agrupaciones sociales que están dentro del Frente para la Victoria. Lo cierto es que se está hablando de ese tema. Y como todos sabemos, en estrategias de marketing y posicionamiento, lo importante es que se hable de las cosas. Bien o mal, que se hable. Entonces, eso está allí puesto en esta agenda de estos días, en la campaña electoral. Por otro lado, también se dice que Cristina Fernández de Kirchner, obviamente, por su hijo tiene preferencia, como todos los que somos padres lo tendríamos, lógicamente, y porque además Máximo ha demostrado que no solamente juega a la PlayStation, sino que es un hombre que sabe desenvolverse y expresarse y tuvo la capacidad de conformar una agrupación política que, más allá que uno pueda estar de acuerdo o no, como es la Cámpora, bueno, está teniendo trascendencia política en el país. Y esto también es algo que tenemos que discutir, no creer que a través de la descalificación vamos a frenar la realidad. La realidad no se frena. Lo que hay que hacer es, en todo caso, entenderla, interpretarla y bueno, y sumarse o en todo caso criticarla.
Pero esta agrupación La Cámpora ha tenido un desarrollo interesante. Obviamente que estamos hablando del 2015. No podemos pretender que hoy las organizaciones políticas y las formas de organización política sean como las que a lo mejor fuimos parte nosotros allí por los años 70. Los tiempos han cambiado. En todo han cambiado. En las formas de la comunicación. Hoy los diarios tienen mucho menos tiraje que en otros tiempos, porque la gente se informa de muchas formas. Las redes sociales son muy importantes en esto, que están superando también hasta lo que dicen algunos canales de noticias. La gente se informa mucho a través de las redes sociales. Las radios, que no necesariamente tienen que ser las radios conocidas, si bien siguen siendo esas las que están en la cima, sino que distintas radios locales, FMs, radios a través de la web, bueno, permiten que uno pueda utilizar mecanismos de comunicación y allí haciendo la red para ir hablando de temas y enterarse de cosas. No es solamente los que nos dicen los grandes multimedios lo que la gente consume o cree, muy por el contrario. Hay un sector cada vez más pequeño que crea lo que dice la televisión, que en realidad dice un 80% de mentiras y un 20% o tal vez menos de verdades. Y bueno, esta es la realidad de la política y también es la realidad de la política partidaria. Y yo decía que, por cierto, que Cristina va a tener mejor gusto por su hijo que por otro, pero en esa cadena, digamos, política, también está teniendo una gran aceptación el que está a cargo del ANSES, Diego Bossio, que es precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Alguien con quien vamos a hablar la semana que viene, con Diego Bossio, porque entre las cosas interesantes que plantea Diego Bossio, hay una que dijo en una conferencia de prensa que yo estuve y que lamentablemente no le pude repreguntar. Él dijo que en algún momento le planteó a la presidenta de la República que era necesario nacionalizar la banca. Y en estos tiempos donde se discute de dónde sacar fondos, si el impuesto a la cuarta categoría, el impuesto al trabajo, hay que sacarlo, hay que subir los topes, hay que subir las escalas, de cómo en todo caso si sacamos subsidios vamos a financiar todos los planes sociales que tenemos en el país. Bueno, hay formas. Goethe decía que había que meditar sobre el por qué, pero más aún sobre el cómo. Y el cómo es la discusión. ¿Cómo hacemos para lograr que podamos tener mejores hospitales, mejores escuelas en un sistema capitalista tan cerrado como el que tenemos en estos lugares, en este mundo? ¿Y cómo hacemos que sea más equitativa el reparto de la torta? Bueno, de eso se trata. Y a lo mejor, si nosotros logramos que se nacionalice la banca, bueno, podemos absorber los millones de ganancias que han tenido los bancos. De ahí se habla de hacer una reforma tributaria, de gravar las transacciones financieras. Si es para juntar dinero con la lógica de la equidad, y el dinero debe traerse y tomarse de los que más ganan y de los que más tienen, bueno, esta sería una muy buena herramienta. De eso se trata, de discutir de qué forma podemos hacer que esa torta se reparta mejor, porque venimos de 40 años donde la torta la tuvieron siempre unos pocos y la repartieron entre ellos. En estos años, con avances y retrocesos, se ha repartido un poquito mejor la torta, pero no como debe repartirse. Todavía falta mucho, porque se siguen quedando algunos con la mayoría de las porciones de esa torta. De esto se trata y esto será la discusión política que vamos a dar. Nosotros vamos a ir al corte porque, bueno, hoy tenemos previsto hablar de salud, hablar de lo que es la producción de medicamentos. Vamos a hablar con el doctor Jorge Rachid
Y también queremos hablar involucrado, a ver si podemos hacer lo posible para tener una conversación entre tres con el doctor Alberto Maceira, que es el hombre que está al frente, en este caso, de los grupos de salud que se están armando en Hurlingham para la promoción, en este caso, de tener una mejor salud pública. Así que le vamos a pedir a nuestra compañera Gaby que nos mande a la tanda algún tema musical. Por ahí podemos escuchar al polaco Goyeneche hoy, y luego cuando volvamos esperamos estar ya comunicados con estos dos doctores para hablar de la salud. Auspicia Revista Voces de Radio. Somos nosotros. Actualidad y análisis político. Director Antonio Martínez Noronia. Isolce, un emprendimiento dedicado a satisfacer las necesidades en lo referente a ingeniería y soluciones en seguridad. Autopista del Oeste, kilómetro 26, esquina Peredo, Parque Leloir, Ituzaingó. Teléfono 4621-0008. www.isolce.com.ar. Isolce, Ingeniería y Soluciones en Seguridad. En el oasis Atuel Sud, provincia de Mendoza, el clima, la tierra y la planta forman la excelencia. Bodega Portal Andino presenta sus vinos Equilátero y Portal Andino. Bodega Portal Andino, pasión por sorprender. Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Preguntá, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón. Óptica, ortopedia, audiología, óptica, gafas. 25 años ofreciendo alternativas para mejorar en salud y calidad de vida. Óptica, gafas. Sufriategui 720, Ituzaingó. Teléfono 4624-0132 o 4661-5677. Concepción Arenal 2994, Villa Tesey, frente al Hospital de Ojos de Hurlingham. De Julio Cortázar a Fabián Polosecchi, de Eduardo Galeano a Andrés Rivera, de Atahualpa Yupanqui al Chango Espasiuk, cine, literatura, política, cómic, historia y toda la información. Revista Sudestada, cultura, arte y actualidad, todos los meses en su kiosco. www.revistasudestada.com.ar. Las posibilidades humanas siguen dependiendo del tratar de lograr hacer del yo, el tú y el ellos un nuevo nosotros. Te invitamos a tirar una semilla al surco para que sus raíces se entrelacen en nuestra avia y ala. Pensamiento crítico. Conducción, Antonio Martínez Noronia. Dale, Juanjo. Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se rifa de ilusión, se vende el corazón y apareces tú vendiendo el último girón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Se da la noche a la cárcel, su piel de ojeras, esa monja al aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos allá, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por ti, sí. Te perdí. Yo te di un hogar. Siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar. Luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, si es restregarse con arena, el para dar y ahogarse. Si
sin poder gritar. Yo te digo, un hogar fue culpa del amor. Dan ganas de bañarse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, es su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo que viviera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Bueno, ahí escuchamos al polaco, al gran polaco Goyeneche, bueno, ya en una versión de afiches, cuando ya el polaco estaba muy mayor y su voz había cambiado. El polaco, uno de los cantantes más espectaculares que tuvimos de tango en la Argentina y que tuvo épocas. Una fue antes de su operación con una voz extraordinaria. Escuchar al polaco a mí me llena de placer. Y allí lo dejamos, allí en el teléfono también, disfrutando del polaco, al doctor Jorge Rachid. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Martínez? Bien, disfrutando realmente, porque aún en esa llamada, en ese otoño del polaco, esa fuerza, ese decir del polaco, creo que nos emociona todo, y más en afiches, ¿no? Claro, qué tango, ¿no? Ah, qué maravilla. Y un tango que él recuperó, porque había sido un tango olvidado. Afiche, sí, que ¿no? Lo terminó haciendo la última vez con esta chica que... así es. ¿No es cierto? Sí, pero bueno, yo soy un fanático del polaco Goyeneche, claro, ¿sabes? Pero en ese dúo, fue creo que la última vez que grabó ella. Y fue él. Una de las últimas veces, sí. Sí, yo no sé si fue la última, pero ya estaba muy gastado. Antes la fonoaudióloga. Estaba muy gastado el polaco. Muy gastado, mucha noche de caño 14. Mucha vida. ¿Eh? Mucha vida. Sí, claro. Y yo siempre digo, ¿no? Que cada uno elige cómo vivir y por lo tanto tiene el derecho también de elegir cómo morir. Bueno, vos sos médico, vos sabés que uno no elige cómo morir, pero... Sí. Creo que la mayoría queremos tener una vida digna y una muerte digna. Eso que tratamos de preservar algunos de nosotros. Bueno, Jorge, hoy la idea era también conectarnos con el doctor Alberto Maceira, pero lo estábamos llamando y no nos podemos comunicar porque a él no lo podemos llamar un teléfono de línea, lo estábamos llamando a un celular. La idea era que habláramos los tres, ustedes dos como profesionales y yo escuchar y aprender, porque mi idea era decirles, bueno, que si los dos coinciden en la escuela de Ramón Carrillo y de Florial Ferrara, él en el distrito de Hurlingham y vos a nivel nacional, ¿cómo podríamos hacer para que la salud pública en nuestra sociedad funcionase como en algunos años, en algunas épocas, fueron pensadas y funcionaron de esa forma, ¿no? Después de tantos años que nos fueron quitando derechos y ahora en estos últimos años de a poco fuimos volviendo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo planteamos el tema de la salud pública en estos tiempos? Estamos en un camino de recuperación paulatina. La salud pública y la educación pública fueron dos de los objetivos centrales de los casi 30 y pico de años de neoliberalismo. Esto lo sabemos, financiados por el Banco Mundial para implosionar los sistemas solidarios, ¿no? Tanto en uno como en otro, en la escuela con las escuelas express, que terminaron siendo la gran influencia de la educación privada por sobre la pública, cambiando los paradigmas, y en la salud cambiando el paradigma de la salud por la atención de la enfermedad. Estos fueron los dos grandes cambios que produjo culturalmente el neoliberalismo, porque indudablemente, la escuela express justamente daba la posibilidad de tener lucro detrás de la educación, y mucho, y la enfermedad es la que alimenta, ¿no es cierto?, a aquellos sectores que justamente viven del financiamiento y fundamentalmente a la industria farmacéutica, a la tecnológica y a las prepagas, digamos, ¿no?
Esto indudablemente afectó en gran parte todo lo que fue la estructura, sumado a una constitución de 1994 que declaraba a los pacientes consumidores y que figura en un solo capítulo de la constitución, esa maldita constitución del 94, y digo maldita con todas las letras porque instaló un concepto neoliberal antagónico a nuestra historia, a nuestra cultura sanitaria, y que permitió, por otro lado, no solamente eso, sino por el financiamiento del Banco Mundial centralmente, que se penetrase sobre el país fragmentando el sistema de salud pública a nivel nacional. ¿Qué significa fragmentar? Y justamente lo mismo que se hizo con los hidrocarburos, se hizo con la salud. Una barbaridad como darle los hidrocarburos a los gobernadores, es decir, que entonces supuestamente el gobernador de Chubut tiene petróleo y el gobernador de Santiago del Estero que se embrome, digamos, claro, porque son de otro país, digamos. Eso se llama fragmentación. Y en salud primero se provincializó y se municipalizó los sistemas de salud. Nunca hubo en la historia argentina, desde Ramón Carrillo, que crea el primer Ministerio de Salud, como bien decía Perón, tenemos ministerio para las vacas y no tenemos ministerio para las personas, claro. ¿No es cierto? Porque sí, tenemos agricultura y no teníamos ministerio de salud. Por eso lo pone a Carrillo. Desde esa época nunca tuvimos, hasta esa invasión que le faltaba ejército con bandera y banda del neoliberalismo, una estructura sanitaria tan dispersa y un Ministerio de Salud de la Nación tan débil como el que empezamos a reconstruir de a poquito desde el 2003 y que tenemos sin duda, con todas las letras, una hipoteca pendiente. No la tenemos con la salud, donde hemos avanzado fundamentalmente por aquello que decía Carrillo, que Carrillo nos enseñó, y Florial Ferrara también, mi maestro, mi queridísimo amigo y maestro, nos enseñó de que el mejor plan de salud era agua corriente y cloaca. Entonces cuando uno ve el despliegue de agua corriente y cloaca, cuando ve la obra pública, cuando ve las 19 vacunas que nos transforman en el único país del mundo que tiene 19 vacunas obligatorias y gratuitas, uno dice, bueno, estamos avanzando. Más un sistema de control de la niñez instalado a partir de la asignación universal por hijo, que nos permite ir recuperando este paradigma que fue enterrado por el neoliberalismo, que es la preservación de la salud, que es el derecho humano esencial del hombre, digamos. Claro que sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces la radiografía quizás hoy de salud pública todavía es una radiografía débil, una radiografía todavía impactada, porque en realidad, ¿qué hizo el Banco Mundial? El Banco Mundial financió a la Argentina a través de programas. Entonces el programa Nacer, que nos hizo bien, el programa Remediar, que nos hizo bien, el programa materno-infantil, el programa de dengue, pero por programas. La medicina por programas es casi como la medicina por enfermedad, digamos. Tiene, primero, que manda información para los lugares que no centralizan esa información. Y en segundo lugar, no tienen contacto entre ellos. Es lo mismo que vos seas intendente de ahí de Hurlingham y vos le tengas un financiamiento para un tipo que planta árboles y un financiamiento para un tipo que tala árboles. Entonces uno lo va plantando y el otro lo va talando. Claro. ¿No es cierto? Entonces los dos financiamientos están y son correctos, ¿viste? Supuestamente su objetivo, pero uno lo va plantando y el otro lo va talando. Bueno, en salud, como no tenemos complementación, porque no hay un plan nacional de salud que nos permita recuperar esto, indudablemente ha permitido que se metan cuestiones sumamente perversas como las multinacionales farmacéuticas, un criterio farmacéutico que ha medicalizado a la Argentina y que además es de lo más perverso, porque de la inversión total de salud en la Argentina, el 32%
es de medicamentos, lo cual implica, fíjate vos, si en tu casa, Martínez, vos tuvieses que gastar prácticamente un tercio de todo lo que te entra en medicamentos, digamos, claro. Te queda muy poco resto para atender, por ejemplo, la prevención. Entonces, los países normales del mundo, la mayoría de los países gastan entre un 9 y un 14% de la inversión total de salud. Pero yo no quiero entrar por el tema económico, yo quiero entrar por el tema humanitario, porque sanitario, que es el tema que esa medicalización además nos está ocasionando un grave daño por los efectos secundarios que ya hemos detectado desde hace años, que la sobremedicación, la automedicación de la gente nos ocasiona un gran impacto sobre el segundo nivel de internación por los efectos secundarios de muchas drogas, lo cual implica también otro gasto más agregado al que tenemos. O sea, si el 12-13% de los internados de segundo nivel son porque se medican mal, indudablemente estamos ante un gravísimo problema. De ahí que nosotros en la producción pública de medicamentos, como vos sabés, estamos frente a unos desafíos enormes, y yo creo que el nuevo ministro de Salud, nuestro amigo y compañero Daniel Goyán, está intentando clavar de acá a fin de año, porque es una designación muy reciente, elementos centrales. La atención primaria de la salud, que debe ser privilegiada, pero no solamente privilegiada en el diseño, tiene que ser privilegiada en el territorio, y tiene que ser privilegiada con los médicos, más la comunidad, más los trabajadores sociales, más los psicólogos, más los psiquiatras, más todos los técnicos que tengan que trabajar en el territorio en función de recrear la comunidad organizada, y que además deben ser pagados como los mejores. No puede ser que un especialista en otorrinolaringología esté paseando por el Caribe, digamos, por lo que receta, por lo que gana, y los médicos de atención primaria de la salud tengan que estar corriendo por 8 consultorios por día diferentes para poder ganarse el peso. Si nosotros decimos que la atención primaria de la salud es el eje de la reconstrucción de los sistemas sanitarios en la Argentina, tenemos que hacer 2 o 3 cosas. Primero, recuperar al Ministerio de Salud como Ministerio de Salud Nacional, y que hagamos un acuerdo con todas las provincias para recuperar un protocolo común que nos permita protocolizar la salud a nivel nacional, nos permita tener las residencias a nivel nacional, manejar las matrículas a nivel nacional, dejarnos de tener la intermediación de los colegios profesionales a nivel nacional, y acordar muy claramente con la mesa de las 4 patas, que son los sistemas solidarios. Las 4 patas son el PAMI, las obras sociales provinciales, las obras sociales sindicales y el hospital público. Esas son las 4 patas que deben empezar a poner las mangueras para adentro para evitar la exacción de recursos que se está haciendo por parte de los prestadores y la industria farmacéutica. Bien, ahí hacemos un punto, porque bueno, te escuché con atención y desprendo de tu charla, bueno, hecha desde el lugar de médico como sos, primero, bueno, el plano humanitario, por lo cual es fundamental, porque cómo pensar una sociedad si no pensamos en el sujeto, que es el ser humano. Pero la política de este neoliberalismo y de este sistema capitalista, por ahí veo que choca un poco con esto que estás planteando, porque claro que hay que cambiar cosas. Esa maldita Constitución del 94, paradójicamente, en números es contraria a la del 49. Y me parece que hay que discutir la del 49, con los efectos que tenía, pero con las grandes virtudes que ella tenía. Además es supuestamente la única vigente, pero en realidad, más allá de eso, creo, y perdóname que te interrumpa, Martínez, creo, y yo propongo, y estamos proponiendo y militando, de que a partir del 2016 comencemos a plantear una constituyente en serio para una nueva constitución, no para una reforma, una nueva constitución del siglo XXI, porque estamos reformando constitución del siglo XIX, cuya matriz es absolutamente obsoleta y encima es absolutamente liberal y no contiene derechos. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Claro, por eso vamos a hacer un homenaje dentro de poco a
a González Arzac y vamos a proponer con un grupo de juristas grandes, con compañeros por supuesto, este tema en donde la salud, no tenga la menor duda, va a tener una impronta tan fuerte como la que tuvo los derechos de los trabajadores en el año 49. Está muy bien. Bueno, y lo otro que logré encontrar entre cosas que dijiste es que primero reformar o hacer una nueva constitución, porque de esa forma no vamos a poder tener el manejo, porque vos bien decís que habría que hacer acuerdos del Ministerio de Salud con las provincias, pero bueno, vos sabés que la política metida en el medio a veces no logra que eso pueda plasmarse. Tanto la educación como la salud debe ser de orden nacional. No puede tener cada provincia el derecho, apoyado en el concepto de ser independientes dentro de una república, de llevar adelante las ideas y los planes. Vos fijate que en Salta, por ejemplo, la escuela pública, la religión católica es una materia obligatoria, cuando nosotros creemos que tiene que ser un mundo laico el que nos lleve a habitar. Y esto realmente, ¿no?, es muy importante, porque tanto salud desde un plano como educación son fundamentales para una sociedad mejor a futuro. Y me parece que en eso la nación debe ser la que lleve adelante todos los planes. O sea que los que nos ocupamos de estos temas también tenemos el tema, sobre todo lo que hacemos epidemiología crítica, o intentamos hacerlo, hasta el tema ambiental. Vos fíjate que no podemos aplicar la ley de bosque frente a la desertización que implica el avance de la frontera sojera, ¿no? Uh-huh. Entonces no podemos aplicar la ley nacional de bosque, no nos debemos una ley nacional de bosque que permita preservar el bosque nativo, y resulta que en cada provincia se entregan bosques graciosamente, claro, miles de hectáreas para ser devastadas, lo cual nos está ocasionando, como hemos visto hace pocos días en Córdoba, efectos después climáticos que nos llevan a desastres realmente hídricos como el que tuvimos en las últimas inundaciones. Esto no es casual, la desertización trae estos dramas. Como dice mi amigo el otro Martínez, el que le falta un ojo de Telesur, Walter Martínez, el Walter, el uruguayo, que nos dice siempre que estamos en la única y castigada nave espacial. Sí, y es verdad. Que se llama Tierra, ¿no? Y es verdad. Claro, porque si seguimos así no va a existir vida, porque sin agua no hay vida. Y vos sabés que solamente el 3% del agua del mundo es potable. No, es agua dulce. Es agua dulce, está bien. Ni siquiera es potable. Está bien, es agua dulce. Sí. Y el 97% restante es agua salada, cuyo mecanismo de desalinización son prácticamente todavía imposibles de lograr. Se logran, sí, en algunos lugares donde no hay más remedio, pero que no permiten la vida plena, porque no permiten los cultivos, no permiten todo aquello que tiene que ver con el hombre y su entorno social. Y por eso vienen a buscar el agua acá. Nosotros tenemos grandes. Eso es una hipótesis de conflicto que me parece que la Argentina debe tener. Vienen a buscar el agua, vienen a buscar el petróleo, vienen a buscar el gas y vienen a buscar el litio. Mirá qué interesante, vos que estás frente al programa de la producción en el Ministerio de Medicamentos, en el Ministerio de Defensa, y vos decís es estratégico, y esto el Ministerio de Defensa tiene que plantearlo, ¿no? Yo creo que se está planteando, yo creo que se está trabajando esa hipótesis. Nosotros tenemos una hipótesis de conflicto central que es Malvinas, el colonialismo, me parece, y las otras son estas, porque sino que cada uno de nosotros, por favor, difunda el discurso del 1 de mayo de 1974 del general Perón, cuando nos alertaba que iban a venir por nosotros, con nosotros o sin nosotros. Las tres palabras están ahí en el discurso que se llama Modelo Argentino para un Proyecto Nacional. Exactamente. Y creo que esto hoy nos permite también tener la visión del Perón estadista, de aquel que miraba más allá, que tenía un planteo estratégico y que de alguna manera, cuando cada uno de nosotros intenta hablar, tiene que tener esta mirada estratégica, porque aunque no nos entiendan hoy, por lo menos estamos sembrando la semilla del mañana, ¿no? Y esto me parece que es nuestra tarea,
sobre todo los que transitamos este otoño militante con tanta alegría, ¿no? El Perón humano, ¿no? No el Claro. Perón puesto en el bronce. Claro, El Perón no que también demasiado héroe de bronce con el mitrismo, que lo estamos bajando uno por uno, así Claro. que... El Perón que basta de también cometió errores. ¿Cómo? El Perón que también cometió Pero por errores. supuesto que Pero el cometió. Perón virtuoso Pero todos de esa cometen mirada errores. estratégica para la patria grande que siempre tuvo y que, bueno, muchos se ve que no lo han leído demasiado. Y todos los planes de la patria grande, por eso yo a veces me da gracia, porque muy pocos han leído profundamente a Perón, sobre todo cuando lo criticaban a Chávez, ¿no? Sí. Y Perón lo primero que hizo desde que asumió en 1946 fue el desarrollo de una política para América Latina, porque sabía que sin el marco regional no había desarrollo posible de las potencialidades argentinas. Pero eso porque él había estudiado, como todos nosotros, a Artigas, a San Claro. Martín, a Bolívar, Así al es. pensamiento de que, Los padres fundadores. claro, que es la única posibilidad que tenemos. Así es. Porque vos fijate que ellos, a través de la doctrina Monroe, cuando dijeron América para los americanos, después llevaron en contra todo esto, porque aún hoy ese enclave que nosotros tenemos en Malvinas es de una potencia transcontinental. Así Y es. no dicen nada. No, pero Entonces además, ahí nos ¿no? demuestran que esa doctrina Monroe era una mentira, era simplemente para que ellos pudieran tomarnos a nosotros como lo que siempre se dijo, el patio El trasero. patio trasero. Lo que pasa es que no era para americanos, era para norteamericanos. Claro, América son ellos. Por eso, bueno, hay que leer Artigas, muchachos, digo, los que están Bueno, del este otro año lado. se cumplen los 200 años, estamos preparando unos actos, los 200 años de la Constitución de 1815, que fue la primera Constitución argentina, que nunca figuró en la historia mitrista, porque fue la Liga de los Pueblos Libres la que se constituyó en ese momento. Se preocuparon bien de ocultarla, por Obviamente. eso hablan de la del 16, no la de Artigas. Tanto así que no la encontramos, ¿eh? Nos Ah, ¿no? estamos apoyando más en las instrucciones de la Asamblea del año 13 que en porque lo otro existe en algunas referencias en las cartas, pero no hay un texto de la Constitución de 1815, ¿no? Aparentemente. Mira vos. Así que estamos todavía buscándolo, nuestros historiadores artiguistas, que son nuestros buques insignia, Eduardo Nocera y Francisco Senegaglia, realmente están investigando a fondo junto con los uruguayos, con Nelson Caula, Sí. Borges, Umpierre, realmente unos tipos maravillosos, muy artiguistas, y que tienen esa concepción federalista de patria grande, nunca pensando solamente en estos límites tan chiquitos que a veces tiene la visión del ojo de la cerradura de las políticas locales, ¿no? Límites que ya en el siglo XVIII, XIX se preocuparon de ponernos para dividirnos, ¿no? Exactamente, la balcanización es eso, y por eso creo que el tema de patria grande está siendo tan fuertemente atacado, pero le fracasó la Alianza del Pacífico. Bueno, ahora están intentando por otros métodos. Sabían que el tema Cuba era un escollo para poder penetrar, entonces tienen que resolverlo. Sabían que el tema FARC y Colombia era un escollo, por eso están colaborando para resolverlo, pero al mismo tiempo atacan Venezuela, Brasil y Argentina para tratar de desestabilizar los gobiernos populares, no cabe la menor Claro, duda. quieren debilitarnos una vez más para ellos poder... Exactamente. Está bien, pero no le vamos a dar el gusto esta vez porque nosotros, como decía Jaureche, hemos aprendido de la historia. Así es, y tenemos el cuero duro para aguantar también. Vos sabés que es una pena que no nos podemos comunicar con Alberto Maceira. Él es un médico que está llevando Conozco, adelante. Lo conocés, claro, Claro. El tema de Es en un Hurlingham, ¿no? investigador realmente muy preciso. Sí, él está trabajando mucho en los equipos de salud para Juan Zabaleta en Hurlingham. Mirá vos. Y bueno, quería yo tenerlo al aire porque en esto que vos decías de los planes de vacunación del gobierno nacional, vos sabés que en Hurlingham se lograron vacunar 5.000 chicos Mirá vos. con estos camiones de salud que manda el Ministerio de Salud de la Nación. Y sí, tenemos que tener el 100% del universo de los niños vacunados. La asignación universal por hijo lo está logrando. No te olvides que la asignación universal por hijo son 3.700.000 casi en este momento. Así que me parece que bueno, esto es distribución de la riqueza también, no solamente control sanitario.
Porque además hay mucha gente que se queja cuando se amplían derechos, ¿no? Y yo siempre digo es que la asignación universal por hijo está dirigida a los chicos, está dirigida a que nuestros niños de hoy no pasen los padecimientos que pasaron nuestros niños de hace 20 años atrás, en la época neoliberales, donde eran absolutamente invisibles, desescolarizados y absolutamente faltos de contención sanitaria. Y por supuesto de alimentación, ¿no? Entonces solamente con esos elementos la ampliación de derechos, la asignación universal por hijo dentro de 30 años va a ser como el aguinaldo fue para nosotros en los años 50. Pero claro que sí, pero bueno, en muchos años atrás, después de la ley 20.744, aquella ley de contrato de trabajo que siempre recordamos nosotros, estaban las asignaciones familiares. Claro. Allí se pagaba a través de la industria, que estaba regulada por el CASPI y el CAFEC en los empleados de comercio. Exactamente. Bueno, en la época de la doctrina asesina de la dictadura, donde comienza este fenómeno de sacarnos todos los derechos que habíamos logrado, bueno, se llega hoy, o mejor dicho, se llega al año 2003 de la forma que llegamos, ¿no? Un desastre. Sí, la asignación universal por hijo hoy es muy importante por la función que cumple, porque además los que la cobran deben demostrar que su hijo va a la escuela y al menos ha cumplido el plan de vacuna, ¿no? Exactamente. Esto es fundamental. Exactamente. Pero bueno, también ahí entra la economía, porque a veces, como decía Goethe, que había que meditar sobre el por qué, pero más aún sobre el cómo, nos planteamos el cómo, ¿no? Cuando acá algunos candidatos dicen de que, bueno, hay que sacar subsidios, hay que sacar un montón de cosas para que la gente vuelva a ser como era antes, pobre. Y bueno, el tema, incluso, digamos, es que cuando hay trabajo y hay movilidad social, puede haber sectores humildes pero con proyectos de vida. ¿Te das cuenta? En vez de aprobar esa estructura que creó el neoliberalismo, es un núcleo duro que todavía estamos intentando perforar. Y esto se nos hace muy difícil, por eso algunos se limpian la boca con el tema de la pobreza, como si fuese una variable exclusivamente económica. Vos viste que cuando se dan los índices de inflación se dice hay 100.000 pobres más, 140.000 pobres más, 200.000 pobres más. Esto es una falacia, eso es una falacia absoluta, porque los indicadores de pobreza son más de 30. Claro. ¿No es cierto? No son exclusivamente salariales, porque si fuesen solamente salariales estaríamos en una sociedad absolutamente sumergida, pero en realidad hay gente que tiene casa propia y cobra un salario mínimo y a lo mejor en esa casa entran 2 o 3 salarios. Claro. Entonces es un trabajo mucho más preciso sobre 31 indicadores que nosotros trabajamos en la Universidad Nacional de Lomas desde hace muchos años con nuestra cátedra del Seminario de Integración Materno-Infantil y Trabajo Social, y en realidad uno se da cuenta de que sí existe un núcleo pétreo de 3 generaciones que no vieron trabajar a sus padres, y esto es duro, eso es muy duro, porque romper esa lógica implica, por un lado, esto de la asignación universal por hijo, que el chico esté escolarizado, que el chico esté cuidado, que el chico esté sanitariamente controlado. De esa manera, ese chico no va a repetir la historia de sus padres. Y que ese chico tenga una casa donde tenga cloaca y agua potable. Exactamente. Claro. De eso se trata. Claro. Y bueno, y te decía de Maceira, porque bueno, vos sabés que en Hurlingham hay un laboratorio de medicamentos. Sí, lo conozco, es muy bueno, además tiene muy buena tecnología. He conocido la gente que lo conducía hace unos años atrás, no sé si seguirá la misma gente, pero la verdad que era muy serio y estaba trabajando muy bien. Esto es un tema fundamental, ¿no? Porque los que conocemos la historia sabemos de la gran presión que han hecho las multinacionales de los medicamentos y que siguen haciendo. Sí, y la espalda que nos dieron los laboratorios nacionales cuando los necesitamos en el 2001, que los habíamos salvado en los 1996-97 de la ley de patentes, para que no tuviesen que pagar patentes que
como pedía Estados Unidos, y resulta que después del 2001, apenas vino la crisis, abandonaron los hospitales por falta de garantía de pago del Estado. Una vergüenza. Esto se llama Silfa, digamos, ¿no? Sí. Digo, hay que decirlo con todas las letras, porque si no, la verdad que yo lo viví como una traición eso. Y creo que todo el sector hospitalario lo vivió como una traición, y creo que esto dinamizó la producción pública de medicamentos. Cuando hay un poder económico en el medio, Jorge, no hay corazón. Obviamente, no, a veces sí, a veces no, qué sé yo, ¿viste? Porque en realidad, ¿viste? Yo me niego a pensar que toda la gente es mala. Yo me gustaría pensar, ¿viste? Que la gente, pese a tener plata, puede ser más o menos solidaria. No digo que sea comprometida, pero que sea más o menos solidaria. Conozco patrones de las pymes, ¿viste? De 30, 40 tipos que laburan al lado de sus trabajadores, como lo debés conocer vos, digamos, ¿no? Sí. Talleres grandes. No, por supuesto. Y son empresarios que son casi con el mismo mameluco que sus compañeros de trabajo, que son sus empleados, digamos. Entonces uno dice, bueno, hay gente que no le ha dado vuelta a la cabeza esto. No, ahí estamos de acuerdo, pero Silfa no es este caso. No, Silfa. Bueno, yo te cuento una anécdota para terminar, porque además me tengo que ir, pero te cuento una anécdota. Mirá, nosotros en este plan Raíces que hemos repatriado a los científicos, uno de los muchachos que vino después de 20 años en el exterior, vino de Max Planck de Alemania, digamos. Max Planck es una institución de máximo prestigio en investigaciones científico-tecnológicas. Y bueno, volvió a la Argentina, ¿viste? Extrañaba el olor a asado, el churrasco, la gente normal. En Alemania son muy fríos, ¿no? Es difícil estar ahí. Y bueno, y este muchacho investigando allá y acá, se trajo algunas investigaciones y pudo identificar una proteína que es la causante de la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson. Digamos, eso lo primero que hizo fue identificarla. Lo segundo que hizo fue tratar de ver cómo podemos bloquear esa proteína, digamos. ¿No es cierto? Si es que la que la provoca, hay que buscar el bloqueo. Ese procedimiento, su fase 1 de investigación, fue bastante bien, pero para hacer la fase 2, que ya es más costosa, necesitaba 30 millones de euros. Entonces, lo primero que hizo este muchacho fue, y se lo pidió a Silfa, le dijo, muchacho, yo tengo esto, estamos en esta etapa de investigación, 30 millones de euros, te imaginas que para Silfa es un vuelto más o menos, ¿no? Y dijeron, no, nosotros con los genéricos, con la guita que ganamos, estamos de 10, dice. Bueno, lo sacaron, como me sacaron a mí cuando le traje una orden de compra que habíamos hecho con la Cancillería Argentina en Libia, por no querer compartirla con los laboratorios públicos, ¿no? Entonces fue a Alemania, ya Max Planck. Max Planck vino y dijo, este es papita para el loro, porque te imaginas descubrirse un medicamento así, que bloquea la proteína que produce el Alzheimer y el Parkinson, es una patente mundial maravillosa, miles de millones. Los tipos de Silfa no la vieron. Los de Alemania sí la vieron y dijeron, bueno, sí nos interesa, creo que vamos por buen camino, nosotros ponemos no 30, ponemos 50 millones de euros. No, hay que hacerla ya, hay que hacerla en Alemania. ¿Cierto? Sí. Y este muchacho dijo, no, yo vine por el programa Raíces, esto se hace en Argentina, yo voy a buscar. Y bueno, y esto llegó a los oídos de la presidenta, y la presidenta ordenó darle el financiamiento a través de ciencia y tecnología por 30 millones de euros para que avance en la investigación. Muy bien. Esta es la Argentina de hoy. Muy bien. Es la Argentina del satélite, la Argentina de los radares, la Argentina que nos llena de orgullo, la Argentina que queremos, la Argentina del trabajo. Que nos faltan muchas cosas, claro que nos faltan muchas cosas. Que algunas las hacemos mal, también es verdad que las hacemos mal. Pero en el balance estamos viendo una época que nos permite vislumbrar que el camino que nos queda recorrer, si seguimos, lo podemos recorrer con mucho optimismo y con una mirada estratégica. Necesitamos 25 años más. Exactamente, más o menos.
¿Te vas el fin de semana a Gesell? No, fin de semana no. Mañana me voy a Córdoba a dar una charla en la Universidad de Córdoba. Sí. Y el viernes vuelvo sobre La Pata, muy temprano, porque tengo que dar una charla acá en el Centro Cultural Borges, la Jornada Internacional de la Salud y los Trabajadores. Y la otra semana. La otra semana, sí. Muy bien, Jorge. Atención primaria de la salud, medicina familiar. Fundamental. Único congreso no auspiciado por las farmacéuticas. Sí, claro. Fundamental. Bueno, y te vamos a tener seguramente en estos meses por el oeste, que nos vengas a dar una charla. Con mucho gusto, va a ser un gusto estar con ustedes como siempre. Martín. Siempre un placer hablar contigo, Jorge. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, chao. Jorge Rachid de la Escuela de Ramón Carrillo de Florial Ferrara, un hombre que toda su vida, desde la medicina y desde la militancia, se preocupó por la salud pública. Amigos, llegamos al final y 55. Gracias a todos. Nos estamos encontrando. Sean felices. Hagan lo imposible por lograrlo. Chau. Dignidad.